Hola, ¿qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenidos todos a esta transmisión que pretendemos llegue a muchas personas, sobre todo a las más necesitadas, a las que están sufriendo algún tipo de trastorno de estrés postraumático, que es bastante complejo. De hecho, así se denomina, la psicología le denomina trastorno complejo, es un trauma muy difícil de donde se puede atorar a alguna persona que esté en psicoterapia, sobre todo si no está atendida por manos expertas. En este caso estamos, mi amiga Karina y una servidora en este momento unidas después de que nos conocimos en un encuentro muy importante para nuestras vidas en México, tomando una certificación con el doctor Iñaki Piñuel. Entonces, quiero presentarlas. Karina Carmona es una doctora excelente, profesional, una gran persona y me encanta poder estar compartiendo hoy contigo, Cari. No, pues para mí es un privilegio y me honras al estar aquí tomándote este tiempo, nutriéndonos y sobre todo dando luz, dando esperanza y dando amor y esta ciencia que nos ayuda a descubrir qué es lo que nos sucede. Así es, mi querida Cari. Y bueno, vamos a contarles a las personas a quienes les va a llegar esta información que va a ser muy útil para darse cuenta de la profundidad y la importancia que tiene este tema y cómo no es tan fácil acudir a información muy valiosa para la recuperación de las víctimas de acoso psicológico. Y voy a hacer como un recorrido muy breve de cómo inicia los estudios sobre psicopatía. Este se reduce al principio, nace con las investigaciones de Hervey Cleckley. Él es el padre, considerado el padre de la psicopatía. Él escribe un libro que se llama The Mask of Sanity, que es la máscara de la cordura. Y ahí es el primero en 1940 que se dedica a contarnos cuáles son los rasgos de estos personajes que causan tanto daño en nuestra sociedad. Y me atrevo a decir que hoy por hoy es tan importante hablar de este tema porque justo en consulta las personas que son víctimas no saben que han estado con un psicópata y que han sido como dañadas en muchos aspectos, que más adelante vamos a hablar sobre cómo estas cuestiones tan complejas y este doctor crea una lista donde se marcan algunos criterios y por ahí ya podemos empezar a acercarnos a cuáles son estas condiciones psicológicas que marcan una conducta y que él daba terapia, él daba consulta y estudia cerca de casos, como de 40 50 casos y hasta ahí quedan sus estudios, sus investigaciones, sus aportaciones, con este libro y bueno, con criterios. 1940 les comenté. Más adelante aparece Robert Hare. Robert Hare crea el checklist. Ahora sí, ya bien definido de cuántos criterios podemos tomar en cuenta nosotros, los psicólogos, los psiquiatras, para comprender sobre esta conducta. Ya no hay pierde, ya tenemos las bases, así que no. De hecho, se ha modificado la lista conforme se siguen las investigaciones. Esta lista bueno, se ha enriquecido con otras aportaciones como lo es la de Vicente Garrido, por ejemplo, que es un criminólogo, y tanto Robert Hare como Vicente Garrido se centraron en el estudio de los psicópatas criminales. Entonces, ojo, empiezan estudiándolos en las cárceles y hasta ahí llegaban sus alcances. No podían saber cuáles eran los efectos, pero sí sabían que ellos podían seducir, podían mentir hábilmente y pues entonces se refuerza esta lista de este checklist donde estaban de acuerdo en que esa era la conducta. Entonces ya no tenemos nada que buscarle porque efectivamente así son. Y entonces, basándonos en esto, tenemos una aportación más reciente, que es en la que hoy nos estamos apoyando y que justo les comentaba que Cari y yo nos encontramos en esta formación sobre psicópatas integrados y las víctimas de acoso psicológico. Entonces,
en esta cuestión sobre psicópatas criminales en las cárceles, damos un salto. Estamos hablando con Vicente Garrido, él, primero tenemos a Robert Hare, más o menos en los años 60, y posteriormente aparece Vicente Garrido en el año 2000. Él es español, igual que Iñaki Piñuel, si no me equivoco, ¿verdad, Cari? Sí, Y entonces, ya en el año 2000, Vicente Garrido ya empieza, vamos a decir que aquí hay un parteaguas entre Vicente, que estudia la parte criminal, pero luego se abre el camino de Iñaki Piñuel con sus aportaciones a los psicópatas integrados. Y cómo es que no nada más están en las cárceles, sino que estos personajes se encuentran entre nosotros, en las casas, en los hogares, ¿verdad? En las familias, en la parte, en los trabajos, en el área laboral, en los cargos de poder, en la política y así. Y aquí le cedo el tema a Cari porque ella nos va a hablar sobre el doctor Iñaki Piñuel y qué aportaciones nos ha compartido hasta el día de hoy. muchísimas gracias. Sí, esa gran tarea, labor, investigación, descubrimiento que ha aportado a una ruptura del trance mimético, lo que viene a darnos luz y lo que viene a informarnos dentro de estas investigaciones que hace, cómo es que los psicópatas integrados están dentro de la sociedad. Y en este descubrimiento notamos que esos psicópatas integrados están dentro de las figuras más reconocidas y seductoras dentro de esos ámbitos laborales, dentro de esas organizaciones de ayuda, centros religiosos o sectarios, donde se ejerce un poder, donde la maldad está dentro de esa gran soberanía que les deben de rendir, dentro de esa prepotencia y dentro de ese gran egoísmo de tener ellos el poder, el dominio y el control de sus súbditos, de la gente que esclavizan a través de esa hipnosis colectiva donde van buscando a través de sus comportamientos, de sus seducciones, de sus respuestas, confundir a las que van a elegir como sus víctimas. Estos se encuentran en organizaciones de ayuda y les digo, vamos a poner mucha atención en esto porque se hacen pasar por personas honradas, por personas que están siendo ayudadoras y personas que seducen a través del encanto. Por un lado te están dando lo que es la parte de la confianza y por el otro lado te están destruyendo. Por lo tanto, en el descubrimiento que ha hecho el doctor Iñaki Piñuel, en el cual estuvimos aprendiendo esa gran experiencia, es que ellos están entre nosotros. Y esto, bueno, pues trae una gran característica de que los psicópatas integrados no van a dejar evidencia de moretones, ¿sí? No van a dejar evidencia de la destrucción totalmente manipulada, totalmente a su favor, donde ellos lo que buscan es el nutrirse de esas personas que irradian luz, irradian fortaleza, irradian poder. Ellos quieren tener ante todo el control y ante todo esa sumisión. Ellos finalmente vienen a engañarnos. Así que dentro de esta gran labor que se ha hecho, podemos descubrir que lo puedes tener enfrente de ti. Inclusive nos damos cuenta que también están en la familia. Nos damos cuenta que están en cargos donde aparentemente van a ayudarlos en temas espirituales y empieza una serie de verborrea o de palabras que confunden y mentiras que seducen. Porque si no hay congruencia, hay mentira. Eso es. Así es, Cari. Y bueno, para continuar con eso que tú acabas de decir, justo en esta lista que les comentaba, pues
hay mentiras patológicas, los definen, hay rasgos muy particulares de los cuales no debemos de perder de vista y entender por qué las víctimas de psicópatas integrados no se pueden escapar. No son complementarias, no son personas que les gusta sufrir y que por alguna situación extraña, perversa, escondida en su inconsciente desean o disfrutan de sentirse mal y que las maltraten. No es así. Hay todo un mecanismo para ser atrapadas psicológicamente, donde las personas efectivamente ya no pueden escapar. ¿Por qué? Porque primeramente el psicópata integrado tiene un disfraz, usa un disfraz, por lo tanto la víctima no podría saber que esta persona, este personaje, se preparó para darte una cara que no es, ¿sí? Te va a mostrar la cara que tú quieres ver. Sí, si tú le hablas de un tema, se va a preparar y te va a mostrar ese tema y va a ser muy afín a ti, inclusive puede parecer el alma gemela. Estos términos los acuñó Iñaki Piñuel, pero previamente a Iñaki Piñuel, las características y la base que sienta tanto estos psiquiatras y psicólogos criminales se asemejan mucho a la lista que dice Iñaki Piñuel sobre psicópatas integrados. Y es que, por ejemplo, no sienten empatía, ellos si te lastiman no les va a doler, de hecho sienten placer cuando te lastiman, ¿sí? Mienten patológicamente, no aprenden de los errores, o sea, ellos no son como una persona que se equivoca y ofrece una disculpa, más bien como mienten y hacen todo premeditadamente, entonces no hay ningún tema con el remordimiento ni con el aprendizaje, ¿sí? Hay estudios científicos que también nos han demostrado que no tienen ningún daño cerebral, por lo tanto son personas inteligentes, no están enfermos, saben lo que hacen. Así que la conclusión a la cual llegó Robert Herr, el psiquiatra que les comentaba sobre el checklist, nos dice que ellos, si tú te topas con un psicópata y cumple con estos rasgos, no te detengas, huye. Es la frase eh, a todos nosotros como psicólogos la tenemos enmarcada, muy importante como para decirle a una persona, ponte a salvo, ¿sí? No te quedes a investigar, simplemente estos rasgos, cumple con los criterios, aléjate. Si estás empezando una relación y te das cuenta que es impulsivo, que es mentiroso, que notas que hay una doble cara, una doble personalidad, es cuando puedes poner un alto y son banderas rojas para poder saber que te puedes ver entrampada en ese entrampamiento amoroso donde todo es una mentira. Así que teniendo la base sobre que no tienen conciencia, no sienten empatía, por lo tanto no les importas como ser humano y partiendo de ahí ya él se va a preparar para devastar tu sistema psicológico y ahí empieza todo el desastre. Empiezas a generar un apego tremendo, un apego al perpetrador, que esto explica perfectamente por qué las víctimas no se pueden escapar. Y bueno, tendríamos que entrar más a profundidad, el tiempo hoy no nos va a alcanzar para entrar a detalle, pero ahorita son pinceladas para entender cómo es que se desarrolla la psicopatía, cómo, de dónde se origina el estudio, qué ha pasado en las universidades y por qué no se está enseñando en las bases en las escuelas, no se nos está hablando del tema a los psicólogos como formación. Hay un gran hueco ahí y justo hoy por hoy vemos que muchos síntomas no remiten en psicoterapia convencional, como por ejemplo el humanismo, el psicoanálisis, el conductismo, si pierden de vista que tienen una víctima o alguien que sufre y pierden de vista al psicópata integrado como una posible, una posible condición para que la persona no remita con el paso del tiempo y no se cure, al contrario, la estás revictimizando con tus teorías. Entonces, es muy importante por eso definir que si tú tienes tienes en consulta alguna persona que sufre, que también incluyas en tu diagnóstico la posibilidad de que pueda haber un psicópata integrado. Así es. Vemos también cómo dentro de esas características donde la víctima y ese vínculo traumático, ese apego al perpetrador, va haciendo que esta persona se incline por estar más tiempo con él, se despierta una droga en el cerebro de las personas, sí hay una adicción a él. Sin embargo, podemos observar que esta víctima se siente muerta en vida. Y hay señales como las que les estamos contando que son evidentes
y se tiene que hacer un catálogo de horrores que estás viviendo, escuchándote, y tienes que anotar con precisión qué es lo que te perturba y a partir de ahí reconocer esta sintomatología que puedes tener dentro de tu cuerpo, dentro de tus actos, dentro de lo que está sucediendo en tu vida que no te hace estar en paz y que no te da plenitud ni felicidad. Hay que escucharse, pero sobre todo hay que quitarse la culpa y la vergüenza, porque la vergüenza la tendrían que tener ellos, pero como no tienen vergüenza, porque no tienen empatía, les falta ese carisma real, porque ellos solamente tienen un encanto superficial y una gran capacidad de manipulación. Ellos estudian perfectamente a su víctima, puede ser cualquier persona, cualquiera que esté dentro de la sociedad. Sin embargo, hemos visto que entre más vulnerable y menos recursos tenga una persona para enfrentar y confrontar una situación, alejarse y huir de este gran problema que se está gestando, estamos hablando que si se queda ahí se va a devastar hasta pensar en la muerte o en situaciones que le agraven completamente su vida. Vemos que la regla de oro es contacto cero, definitivamente, para que la persona empiece a buscar ayuda con una psicoterapia especializada, donde se va a curar la parte de esas heridas traumáticas que hay en su vida y a partir de ahí hacer todo un proceso para generar nueva confianza, nuevo entorno, nuevas relaciones y además que esta persona que queda fragmentada, vulnerada o disociada pueda estar completamente en sí y a partir de ahí formar una nueva relación con su entorno, con su vida y si hay solución. Vemos que hay que empezar con una experiencia pacífica y agradable dentro de cada persona, donde cada persona es responsable de su elección para salir huyendo de ahí. Claro, y para eso necesita un comité de sabios, poder contar con una mano amiga, porque generalmente parece que los psicópatas tienen algo que les encanta, que es hacerse víctima de la propia víctima. Entonces, es muy complejo porque hace parecer como la persona ya está desestabilizada psicológicamente, y entonces parece que es la que tiene el problema, y cuando en realidad son todos los efectos que les ha producido, por ejemplo, como este psicópata va a provocar que se genere este trauma complejo, se va a generar un trauma de traición, se va a generar un sistema de apego al perpetrador, se va a generar la amnesia perversa, la hipervigilancia y al final, después del gota a gota, se genera todo tipo de alteraciones y por último, un trastorno de estrés postraumático que es terrible. Entonces, la persona parece desestabilizada y el que está frío, intacto, entero, es el psicópata. Entonces, ante cualquier persona, autoridad, psicólogo, va a aparecer como que él es el que está bien y la que está mal es ella. Desde ahí empezamos mal con el diagnóstico. Y sin un buen diagnóstico no hay un buen pronóstico, como lo dijo Iñaki Piñuel. Así es. Y vemos esa envidia y esos celos constantes de estos depredadores hacia sus víctimas y esas excesivas críticas, donde el menosprecio y el rechazo van creciendo con esa ira. Ellos no se conmueven, ellos disfrutan el dolor que están provocando a sus víctimas. Ellos disfrutan ver a un profesional totalmente desvinculado con lo que antes podía hacer hasta con los ojos cerrados. Ellos a través de esa maldad y esa perversión y esas mentiras que van generando a través de ese círculo con el que se rodean y van haciendo una persona que llamaremos un chivo expiatorio, donde esta persona es la elegida para ser la sacrificada. Y cuando esta persona entiende que él, desde su conciencia, él es el culpable, a partir de ahí viene la culpabilización interna y la culpabilización social, donde estas personas contribuyen a la denigración
y al rompimiento de esta persona, de su dignidad, de su confianza, de su profesionalidad. Y vemos cómo esta persona entra en indefensión aprendida, totalmente violentada, psicológicamente paralizada, y continuamente va a tener paralización, sumisión, y ya no se va a defender. Ya no va a activar algún sentido de huida, sino que se queda ahí al piso del perpetrador. Y las víctimas pues aprenden a no defenderse porque se creen que lo merecen. En ese bloqueo de escapar al maltrato, son incapaces, mucho menos de devolver al maltrato y evitar el maltrato. Ahí es donde ya la persona está totalmente autodestruyéndose y colaborando para esa gran mentira que por medio de la seducción inicial nunca iba a imaginar que esa persona lo iba a decepcionar y entrar en una violación del alma. Claro, un término acuñado por Iñaki Piñuel, esta violación del alma, justo pues no se ven los golpes, pero los golpes psicológicos son los que tardan demasiado en sanar. Inclusive em, este trauma tan grande genera, cuando no se conoce, genera mucho más complejidad al tema. Inclusive las personas que tienen síntomas, que van al psiquiatra, acuden al psiquiatra a pedir ayuda, las medican pensando que pues no saben, o sea, tiene un brote psicótico, tiene una conducta extraña, bipolar y tiene toda una serie de síntomas, pero el psiquiatra solamente medica porque no conoce el origen. Entonces piensan que es algo genético o algo que no entienden por qué razón es que sucede, pero entonces te extiendo una receta y listo con la pastilla. Cuando hay que pensar que quizá está cargando todo un trauma severo, complejo, que así está como diagnosticado en el manual de diagnóstico clínico, para definirlo como como quien se asemeja a quien ha estado en una situación, en un campo de concentración, por ejemplo, de ese tamaño estamos hablando. Por lo tanto, queda en el cuerpo el trauma, y esto recordemos que las víctimas ya traen una historia, hay que revisar la infancia, hay que revisar abusos sexuales, hay que revisar esas condiciones de abuso psicopático en los hogares, posteriormente en lo laboral, porque las personas que tienen indefensión aprendida, pues ya tienen una gran disonancia y pues también al estar en una vulnerabilidad, pues son presas fáciles de los psicópatas que están al acecho para depredar a las madres, a las hijas, a quien esté indefensa, para seducir y para mentir, engañar y bueno, estafar de cualquier manera, económicamente, físicamente y bueno, ¿qué les puedo decir? Nosotras que atendemos a los casos de víctimas de acoso, pues nos damos cuenta de que es un tema difícil. Ahora nos estamos como formando en los temas, más que nada, sí, la psicoeducación es básica para no revictimizar, partimos de ahí. En segunda, bueno, métodos, ¿verdad? Como la doctora Karina tiene formación en MDR, entonces estamos hablando de que estamos teniendo muy buena formación en diferentes ámbitos para hacer una práctica integral donde la recuperación lleve diferentes aspectos importantes para que las víctimas entiendan que es primeramente, cuál es la raíz de este conflicto, porque simplemente si te dan una receta y te ponen una etiqueta que estás enferma, pero no te dicen por qué, entonces sigues y sigues repitiendo y pasa esto que es muy terrible, que es la cronificación del trauma. Entonces, ayudarles a salir tiene que ser multidisciplinario, tiene que abrirse un panorama, un abanico de posibilidades donde encuentren la luz y digan, sí, hay personas especializadas, me están comprendiendo, no me culpabilizan más. Hay que ayudarles a sacar la culpabilidad tóxica, ¿sí? Para que recuperen la inocencia, porque nunca fueron culpables de eso que les pasó. Así es, sobre todo cuando empezamos a ver por qué es difícil salir de una relación tóxica, que es uno de los grandes retos para salir de esta relación tóxica, es enfrentarse a la disonancia cognitiva que éstas tienden a generar.
Las personas van enfrentando lo bueno y lo malo de las relaciones, que es simultáneo, lo que la lleva a aferrarse a ellas. Inclusive ellas piensan que van a cambiar al psicópata integrado o al narcisista que se cree más que ellas, que las humilla, que las maltrata, y entonces después vienen con verborrea, con regalos, con promesas falsas, y vienen a hacer lo mismo una vez que les entregan sexo, poder, dinero o les dan algo que a ellos les interesa, relaciones, ellos vuelven a ser los mismos y ellos disfrutan de la maldad. Algo muy importante que deben de saber es que para este tipo de personas, para los psicópatas integrados, no hay terapia que les funcione, porque su voluntad hacia la maldad ya ha sido dictaminada por ellos, marcaron su sentencia. Son seres monstruosos que vienen a lastimar la dignidad, la autoestima y sobre todo la confianza y el desarrollo de seres brillantes que han decidido dejar atrás esa pequeña persona para convertirse en grandes personas y en ese desarrollo humano. Pero si se los topan, y dice el doctor Iñaki Piñuel que te puedes topar hasta 60, 70 según las estadísticas que traen en tu vida por persona, imagínense ustedes que van ellos acumulando los cadáveres en el armario. Así que si tienen a un psicópata integrado, huyan, no se queden ahí porque definitivamente los van a bloquear y no van a poder en un momento dado rescatarse a sí mismos. Tienen que salir en ese momento. Nada de estar buscando la salvación para ellos. Eso lo he entendido bastantes años de que no somos los salvadores. Tenemos una voluntad, una conciencia y les transmito que hay que tomar la acción. No es que sintamos alejarnos de ahí, simplemente hay que hacerlo. Tu vida es lo más valioso ante cualquier objeto, materia, situación, entorno, economía, etcétera, porque perderás más, te perderás a sí mismo. Así es, Cari. Y cuando alguien decide que se tiene que ir, que tiene que hacer contacto cero, es muy importante, por ejemplo, si te das cuenta, haces un checklist y dices, bueno, es que cumple con todos los criterios, claro, ya me devastó, ya estoy arruinada, me está lastimando de muchas maneras. Entonces, evita la confrontación, no sirve de nada, porque acuérdate que estás ante un psicópata. Entonces no es un ser humano común y corriente. Te enfrentarías a un serio problema. Entonces, la recomendación que hacen los expertos es no confrontes, protege tu información en cuanto sepas, o sea, no le dejes abiertas ventanas para, para que tenga como la disponibilidad para robar o para hacer mal uso de tu información. Y algo muy importante es el contacto cero. Esta es una estrategia de, de salvación para las víctimas y pedir ayuda profesional. ¿Sí? En este caso, podemos darles algún apoyo informativo, inclusive lo van a tener aquí grabado ya en este video y esperamos contar con su ayuda para divulgar sobre los psicólogos que estamos especializados en México, apoyando en cualquier parte del mundo donde hablen español para darle seguimiento, aunque sea informativo. Eventualmente, si requieren psicoterapia especializada, bueno, Karina les comentaba que ella maneja la técnica MDR y pues yo soy maestra de yoga, pues certificada en mindfulness, experiencia también en este ámbito y manejo métodos como psicóloga también para el acompañamiento, especializada en psicoterapia cero, así como la doctora Karina. Y bueno, pues estamos acá a sus órdenes. ¿Algo más que podamos aportar, Cari? Sí, es muy importante que ustedes no se dejen revictimizar. Cuando entran a una sesión terapéutica, ya sea grupal o ya sea
individual, siempre tienen que ustedes darse a la tarea de saber si esa persona, ¿sí?, no los está revictimizando. Cualquier persona que venga a culparlos de esa situación, cualquier persona que venga a querer someterlos o inclusive a darles otras técnicas que pues no curan el trauma, sino solamente curan los síntomas, ¿sí? Si te duele el cuerpo, si te duele el corazón, si no puedes respirar, tienes ansiedad, estás con síntomas depresivos, tienes pensamientos de ya no estar en este mundo, Así si es. tienes pensamientos totalmente denigrantes, aunque tú seas un excelente profesional y así hayas logrado muchas cosas anteriormente, una excelente persona con tu familia, pero estás teniendo este tipo de pensamientos, yo te diría, ¿sabes qué? Date la oportunidad de tomar un tratamiento específico. Júntate con personas y también los invito para que hagamos una comunidad de estas personas que hemos atravesado esos valles de muerte, pero hemos resucitado y justo a través de técnicas muy hermosas, científicas, que nos ayudan a poder entender nuestro problema y a partir de ahí empezar a aprender a defendernos. Y lo que les digo, si no hay congruencia, es mentira. La amnesia perversa, ¿sí? Es ay, bueno, ¿sabes qué? No fue tanto el dolor, ¿sí? Y entonces lo van tapando, tapando hasta que definitivamente el cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo habla y el cuerpo se te enferma. Ya lo que te gustaba no te gusta, ya no quieres escuchar a gente, no aguantas los ruidos, etcétera. Vas a estar notando cambios en ti mismo, así que te invito para que tú puedas identificar esto y también las técnicas de manipulación con las que se busca hacer dudar a la víctima de su cordura y generarle confusión. Es el gaslighting. Hay una película que se llama Luz de Gas, es muy antigua, pero marca mucho también cómo es que se va desarrollando. No se crean, por favor, de la gente que les dice que los van a ayudar a resolver sus problemas y se ponen hasta de tapete y hasta se hincan y se hacen los enamorados o si son jefes tóxicos, tiranos, manipuladores, por un lado te están prometiendo, sí, por el otro no te cumplen y ya llevan meses, años, etcétera, y no reconocen tu trabajo. No, yo los invito a que tengan relaciones de ganar-ganar o no hay trato, porque ustedes son valiosos, porque ustedes son valiosas y porque merecemos vivir en una comunidad de respeto, de amor, de dignidad, pero sobre todo también de apoyo mutuo para alejarse de lo que nos daña. Gracias. Así es. Bueno, y para recuperarnos de este gran trauma complejo y todos los síntomas, para recuperar la autoestima, la confianza en uno mismo y todo lo que conlleva a despertar todas las capacidades internas, vamos a abrir un espacio, vamos a hacer un chat grupal donde puedan ahí recibir información, psicoeducación y eventualmente enterarse de algún tipo de formación, taller que estaremos impartiendo, para que nos dejen en estos dos correos que están viendo, a cualquiera de los dos que deseen enviar información para agregarlos a este grupo. Y pues gracias por divulgar, por compartir, por favor, esto salvará vidas. Yo sé que habemos varios que estamos compartiendo. Les agradecemos que nos ayuden a que más personas recuperen su vida. Te deseamos luz para salir del trance y encontrar el camino, la verdad, el amor, la voluntad y acción. Aléjate de lo que te daña y protégete. Te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Amiga Gina, que Dios te guarde. Un placer. Bendiciones. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.